Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Olchese desde la ciudad de Lima, Perú. Una de las cosas que la Watchtower reconoce es que todos los testigos de Jehová reciben un mismo tipo de bautismo. No hay un bautismo para los ungidos y otro bautismo para las otras ovejas. Ambos grupos reciben el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces uno se pregunta, y con razón, ¿no? ¿Por qué entonces hay dos esperanzas distintas, sabiendo que hay una sola fe, un solo bautismo, ¿cierto? Y una sola esperanza? ¿Por qué si hay dos esperanzas, hay, digamos, dos destinos, dos clases de cristianos, unos ungidos y otros no, cuando en realidad solamente hay un solo bautismo y una sola fe y una sola esperanza? Tendría que ir todo junto, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un solo bautismo, tendríamos también que hablar de una sola esperanza, una sola fe, ¿no es cierto? Un solo galardón, un solo premio, un solo evangelio, ¿no es cierto? Un solo mensaje, un solo cuerpo, para que haya unidad. Para que haya unidad tiene que haber, el número uno debe primar. Solamente un bautismo, una fe, un Señor, ¿no es cierto? Un evangelio, y podemos hablar también una sola fe, en fin. Solo hay una fe, un solo evangelio, un solo Cristo, un solo bautismo, un solo destino, esperanza para los cristianos, un solo cuerpo, una sola iglesia. Y esto debe quedar bien, pues, impregnado, ¿no? Todo esto debe quedar bien fijo, ¿no? Bien metido en nuestra mente, ¿no? Entonces, si hablamos de un solo bautismo, también estamos hablando de una sola fe, de una sola esperanza, de un solo Cristo, de un solo evangelio, de un solo cuerpo, que es la iglesia. Pero la Watchtower pues dice, no, hay un solo bautismo que se practica acá en nuestra organización, tanto para ungidos y no ungidos, pero cuando se trata de las esperanzas, no, ahí hay dos esperanzas. Cuando se habla de grupos, hay dos grupos, los ungidos y los no ungidos. Cuando se habla del cuerpo de Cristo, se habla de dos cuerpos, el cuerpo ungido y el cuerpo no ungido. Y todo esto, la verdad, a mi parecer, es una locura, una locura. Y claro, la Watchtower, para que sepan ustedes, en la atalaya del 1.2 del año 92, en la página 15, párrafo 8, es bien clara cuando dice: sin embargo, todos los nuevos discípulos, prescindiendo de su esperanza, se bautizan en agua, en el nombre del Padre, y Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una contradicción, pienso yo. Por un lado, la Watchtower dice que todos los cristianos testigos de Jehová se bautizan en un solo bautismo. El bautismo es tanto para ungidos y no ungidos, pero luego dice, pues, prescindiendo de su esperanza. Quiere decir que cae en una contradicción, pues. Hay un solo bautismo, pero hay más de una esperanza. Y eso es ir contra lo que dice Pablo a los Efesios, que hay una sola fe, un solo bautismo, no una sola esperanza de vuestra vocación. Y este punto es importante tocarlo, ¿no es cierto? Porque tenemos que ser coherentes. Prescindiendo de su esperanza, quiere decir entonces que hay más de una esperanza para la Watchtower. Prescindiendo de su esperanza, los testigos de Jehová se bautizan en un solo bautismo, en un único bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es esto algo paradójico, a la vez que contradictorio? Porque se nos habla, y lo dice Pablo en los Efesios,
que hay una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza de nuestra vocación, un solo evangelio, un solo Señor, ¿no es cierto? Y esto lo saben ustedes mejor que yo, lo saben mejor que yo. Entonces, digo, ¿estamos reflexionando bien lo que dice la Watchtower al respecto? Miren, por otro lado, en la Atalaya del 15-2 del año 2005, en la página 24 y párrafo 12, dice que los ungidos, ¿no?, son bautizados en la muerte de Cristo. Es decir, los ungidos viven una vida de sacrificio. Bueno, también las otras ovejas, ¿o no es así? Dice acá la Watchtower en esta atalaya, en este número del 15 de febrero del año 2005, en la página 24, repito, y párrafo 12, que los ungidos viven una vida de sacrificio. Pues yo también añadiría lo mismo, las otras ovejas también. Su muerte, su muerte de cada ungido representa un sacrificio, en el sentido de que renuncian a toda esperanza de vida en la tierra. El bautismo en la muerte de Cristo de estos cristianos ungidos se completa cuando, tras morir fieles, son resucitados como espíritus para reinar juntos con Cristo. La Watchtower está diciendo entonces que los ungidos viven una vida de sacrificio y que su muerte, o sea, la muerte que ellos tienen en el bautismo, representa en el caso de ellos un sacrificio en el sentido de que renuncian a toda esperanza de vida eterna en la tierra. Y esta parte yo quiero subrayarla porque me parece que es una mentira. Es una mentira, porque todos sabemos, estimados amigos, y usted lo sabe también, y para eso están ellos tratando el texto de Romanos 6 y versículo 3 para demostrar lo que están diciendo, que para los ungidos su muerte, la muerte por el bautismo, representa un sacrificio en el sentido de que renuncian con esta muerte a toda esperanza de vida eterna en la tierra. ¿Cómo? El bautismo entonces de las otras ovejas, ¿qué podría entonces significar? ¿Que renuncian a toda esperanza de vida eterna en el cielo? ¿Eso es lo que significa el bautismo de las otras ovejas? Absurdo. Miren ustedes, Romanos 6 y la Watchtower siempre cita textos aislados, solamente cita Romanos 6:3. Pero, ¿por qué no leen todo? El versículo 4 dice, ¿no?, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, es el bautismo, nosotros morimos a fin de que Cristo, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En realidad, entonces, el morir con Cristo significa que uno muere a nuestro viejo hombre para vivir una nueva vida como nuevos hombres, renacidos. Esa es la función del bautismo en todo caso, pero no como dice acá fraudulentamente la mentirosa y satánica Watchtower, que la muerte para el caso de los ungidos significa que renuncian a toda esperanza de vida eterna en la tierra. Pues eso no dice la Biblia. No hay forma de demostrar con la Biblia que lo que dice acá la Watchtower es verdad, estimados amigos. Dice, su muerte, el caso de los ungidos, representa un sacrificio en el sentido de que renuncian a toda esperanza de vida eterna en la tierra, lo cual significaría que la muerte en el bautismo, en el caso de las otras ovejas, tendría que tener este mismo sentido, es decir, que renuncian a toda esperanza de vivir en el cielo para vivir en la tierra. Y esto no es lo que dice la Biblia. Por ningún lado la Watchtower podrá sostener esta mentira, estimados amigos. Citan Romanos 6:3, pero no quieren leer los siguientes versículos, que nos hablan que el bautismo es justamente
morir al viejo hombre, ser sepultados para renacer a una vida nueva, a una vida nueva. Entonces el versículo 5 de Romanos 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, para vivir una nueva vida, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, no solamente nosotros morimos para renacer a una nueva vida, un nuevo nacimiento o renacimiento, ¿no? Lavamos, por decirlo de alguna manera, nuestros pecados con el bautismo y salimos como una nueva criatura para andar una nueva vida, sino que también seremos semejantes o recibiremos una resurrección semejante a la de Él. Y esa semejante, esa resurrección semejante a la de Cristo es no morir más, jamás se resucita con un cuerpo inmortal. Y esto de la Watchtower no, es solamente para los ungidos, dicen, para los ungidos. Pero como repito, ¿acaso la muerte, cuando un testigo de Jehová se bautiza de las otras ovejas, está diciendo con ello que él en este bautismo está renunciando a toda esperanza de vida eterna en el cielo? Y cuando se bautiza un ungido bajo agua y sale del agua, él está demostrando con eso que renuncia a toda esperanza de vida eterna en la tierra. No hay forma de probar eso. No hay texto bíblico, no citan ningún texto bíblico. Y esta es otra de las formas como la Watchtower enseña mentiras. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, lo dice la misma Watchtower en una atalaya del año 91. Estas son las mentiras. Y son bautizados los testigos de Jehová justamente, ¿no? Creyendo en una mentira. Por lo tanto, ese bautismo no es válido. Porque la Watchtower dice, como dije en otro video, que si alguien se bautiza creyendo en falsedades o enseñanzas no bíblicas, ese bautismo no vale. Y ahí lo trágico es que acá la Watchtower habla justamente del bautismo y le da un significado que es antibíblico. Por lo tanto, ese bautismo que reciben ungidos y las otras ovejas no es válido, porque el significado para el Watchtower de ese bautismo es que en el caso de los ungidos, ellos renuncian a toda esperanza de vida eterna en la tierra con ese bautismo. Su muerte representa, o sea, su muerte por el bautismo, ¿no? Representa un sacrificio en el sentido de que renuncian a toda esperanza de vida eterna en la tierra. Eso no es bíblico, no está en ninguna parte de la Biblia. Entonces ese bautismo que reciben los ungidos no es válido, porque está ligado a una mentira, de un simbolismo errado, engañoso, mentiroso. Y igual ocurre con el bautismo de las otras ovejas, que tendría que significar lo propio, ¿no? Que ese sacrificio, para el caso de las otras ovejas, significa que renuncian a toda esperanza de vida eterna en el cielo para vivir en la tierra. Entonces, en los dos casos, estimados amigos, estamos viendo de que ese bautismo es totalmente inválido y, bueno, se están condenando solitos los testigos de Jehová. Se están condenando, así de simple. Pero si la Watchtower reconoce que solamente hay un solo bautismo y que lo reciben tanto ungidos como no ungidos, y que ese bautismo tiene que ver en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces también tenemos que ser consecuentes que Jesús dijo, hay un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza de vuestra vocación. Entonces no hay dos, no hay dos, no hay dos cuerpos, uno ungido y no ungido, ¿no? Entonces esto es que hay que entenderlo con la más absoluta precisión, estimados amigos, porque resulta peligroso creer en enseñanzas que no tienen sustento bíblico. Nuevamente, les digo, vayan a la atalaya del 15-2 del 2005, página 24, en el párrafo 12, y van a ver claramente
que la Watchtower dice que la muerte del ungido, ¿no es cierto? La muerte en el bautismo, que se supone que, que ellos también se bautizan, ¿no es cierto? Han sido ungidos. Su bautismo, el bautismo que ellos han hecho, ¿no? Representa que ellos han renunciado a toda esperanza de una vida en la tierra. Esto no hay forma de demostrarlo con la Biblia. No hay manera. Ni una parte dice Pablo eso en Romanos 6. Si leyeran todo el capítulo 6 se darán cuenta que lo que dice la Watchtower es una patraña, es otra mentira, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué más les puedo decir, estimados amigos? Si seguimos analizando las atalayas y las publicaciones de la Watchtower, nos vamos a encontrar reiteradamente con tantas patrañas, mentiras, que ya definitivamente esta religión es Babilonia la chica, el imperio mundial, ¿no? De las mentiras y de los mitos, ¿no? De las fantasías, de los cuentos. Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre, los veré pues en otro video donde, si Dios me permite, podemos tocar otro tema que les pueda pues interesar y espero sus comentarios. Chao.